Según lo informado por el presidente Piñera en cadena nacional, el presupuesto para el próximo año considera más de 82.000 millones de dólares a invertir, un crecimiento de 3,7% en relación al de este año. Además, se considera también una caída del gasto de 22,5%, por lo que quedará en un nivel del 23,8% del Producto Interno Bruto. Vamos a profundizar sobre este tema con el diputado Marcelo Díaz. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Flavio, un gusto saludarte. Diputado, ¿qué le pareció finalmente el anuncio que hace el presidente de la República, Sebastián Piñera, el día de ayer, que lo hace también, recordemos, una semana antes de que venza el plazo para poder dar cuenta de esta información? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que nosotros tomamos con mucha responsabilidad la discusión de este presupuesto porque sabemos que tenemos probablemente la primera opción de encabezar el próximo gobierno con Gabriel Boric y por tanto este sería el presupuesto del primer año de gestión de nuestro candidato presidencial, del futuro presidente Gabriel Boric. Así que lo vamos a analizar en detalle, pero hay algunas cosas que me llaman la atención. Primero, el gobierno, para variar, es cosa de ver los gráficos, estos gráficos sin proporciones, llaman a confusión, ¿no? Yo creo que ahí hay una constante del gobierno de en la imagen alterar la realidad de las cosas, porque en estricto rigor el presupuesto no crece, el gobierno habla de un 3,7% en relación al presupuesto del año anterior, descontando la inyección de recursos extraordinarios que hubo que hacer por la pandemia. En realidad el presupuesto decrece, y así lo dice incluso el informe entregado por el gobierno, en un caso un 23%. Eso es un recorte gigantesco que nosotros vamos a tener que revisar en detalle. Comprendemos y entendemos que es importante ir convergiendo, que se inyectar recursos extraordinarios, y por tanto en el momento hay que empezar a equilibrar la balanza y los números. Pero un recorte tan abrupto puede implicar eventualmente, y por eso es que hay que ver el detalle del presupuesto, una disminución de recursos en áreas sociales significativas, en áreas sociales sensibles. Por lo tanto, en principio me parece que lo transparente es decir que el presupuesto, si bien crece respecto del anterior normal, decrece en un 23% en relación al presupuesto que se está ejecutando este año. Ese es el dato clave. Yo había advertido, como miembro de la Comisión de Hacienda, que me parecía que era una caída muy abrupta, porque voy a poner un ejemplo. El gobierno habla de que en salud vamos a mantener la provisión para hacer frente a la pandemia, pero ya se le ha anunciado a muchos trabajadores y trabajadores que fueron contratados de manera extraordinaria para hacer frente a la pandemia, que serían desvinculados a medida que la pandemia vaya cediendo. Pero eso nos hace cargo de que esos mismos recursos humanos, esos mismos recursos técnicos van a ser necesarios para abordar el tremendo drama de lista acumulada, de espera acumulada, desde antes de la pandemia y especialmente con la pandemia, cirugías de cadera, cirugías vesiculares, etcétera. Entonces, vamos a tener que ver bien en detalle el presupuesto. Nosotros, insisto, entendemos que tiene que haber una cierta disminución del gasto, pero me parece en principio que lo que propone el gobierno es demasiado abrupto y va a tener impacto social que a nosotros no nos parece razonable ni correcto en este contexto donde aún seguimos en pandemia, donde la pandemia no se ha acabado. Diputado, algunos dicen precisamente eso. Nos escuchábamos declaraciones de, por ejemplo, el senador Carlos Montes, que decía que esto tiene que ser gradual. ¿Esperan que cuando el proyecto sea presentado en las comisiones, cuando sea discutido, la gradualidad sea eje fundamental en la ejecución presupuestaria, teniendo en consideración precisamente lo que usted estaba mencionando de esta caída que es muy abrupta? ¿Se solucionaría el problema a su juicio si es que se establece una caída de forma gradual hasta llegar finalmente a lo que propone el gobierno, o aún así a su gusto es demasiado el salto y genera insuficiencias a nivel país? No, este es un salto, a mi juicio, insostenible para el país. Significa recortes en muchas áreas. Hay que ver dónde quiere recortar el gobierno. Si usted me dice que va a recortar en defensa, en gasto corriente, en viático, bueno, en sueldo, podemos pensarlo, me parece ahí que es razonable. Pero si la caída va a ser en salud, en educación, en pensiones, en vivienda, donde el gobierno la verdad es que tiene mucho todavía por hacer, en fin, evidentemente eso para nosotros es inaceptable. Y yo comparto el juicio de la gradualidad. Reitero lo que acabo de decir, es importante ir disminuyendo esta inyección de recursos extraordinarios para que los números, las cifras del Estado, del presupuesto del Estado y la economía nacional se vayan equilibrando, pero tiene que ser gradual y en ningún caso una caída de casi 23% es una caída gradual, es una caída dramática, abrupta. Si uno mira las prioridades que el gobierno plantea, bueno, por ejemplo, yo valoro algo, quiero decirlo al tiro, valoro que el gobierno esté dispuesto a dejar 700 millones de dólares de libre disposición para el próximo gobierno. Es una sana práctica que se inaugura hace un tiempo. Hay que ver si es suficiente. A lo mejor, dada la pandemia, se requiere un poquito más. Valoro algunos ejes prioritarios, salud, vivienda,
agua, aunque quiero conocer el detalle de las cosas a las que el gobierno quiere asignarle recursos. Todo esto lo podemos discutir. Lo que el gobierno tiene que abrirse a discutir es si una caída tan dramática de 23% efectivamente, es algo tolerable para la ciudadanía. Yo creo que no. Creo que la disminución del gasto tiene que ser mucho más gradual y por eso llamo también a transparentar las cifras, que el gobierno parta y el presidente parte diciendo, mira, el presupuesto crece en un 3,7%, no es real. ¿No? Y por eso alego un poquito por los gráficos confunden. La parte que baja, el 23%, se parece casi a todo el resto. Entonces, en fin, lo que quiero decir es que está bien, hay que disminuir, pero hay que hacerlo a un ritmo pausado, sin impacto social, asegurando, por ejemplo, la mantención de los contratos del sector salud para hacerse cargo de la lista de espera. Hay que hacerlo manteniendo y aumentando el recurso en vivienda, hay que ver bien dónde se corta. Sin gradualidad, el impacto en la ciudadanía de esto es brutal. Y yo espero que el gobierno entienda que no creo que cuente con los votos para una caída tan dramática. Pero sí para una conversación sensata, serena, tranquila sobre el ritmo de crecimiento de ese gasto extraordinario que hubo que hacer como consecuencia de la pandemia. Diputado, este 22,5% de reducción en el gasto fiscal, en el gasto público, ¿cómo afecta a la ciudadanía, a las personas que quizás vieron ayer la cadena nacional del presidente y escuchan esta cifra? Pero ¿qué significa en la práctica para las personas, para los ciudadanos, para nosotros los chilenos, el que se reduzca en un 22,5% el gasto fiscal? ¿Cuál es el impacto que tiene en nosotros? Porque mucho se puede hablar de la reducción en X ministerio, en X área, pero para el ciudadano, para el chileno, ¿qué efecto tiene esta disminución del gasto público? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque como no conocemos el detalle todavía, no sabemos dónde el gobierno quiere apretar. Si me dice usted que el gobierno va a comprar menos tanques, submarinos, helicópteros, bueno, me parece excelente. Pero si me dice que el gobierno va a empezar la reducción del personal extra contratado durante la pandemia en los hospitales de Chile, el impacto brutal es a que se va a acumular aún más lista de espera. Yo estuve la semana pasada con dirigentes de la FEMPRUS, de los gremios de los trabajadores de la salud, profesionales, me decían que si eso se retirara tendríamos una acumulación de más de una década de lista de espera. Si usted me dice que eso va a significar un menor crecimiento de los subsidios habitacionales, le pega ahí. Otro dato importante, este gobierno ha ejecutado muy pobremente los presupuestos de los gobiernos regionales. Lo vimos hace un par de semanas, no llega en promedio al 50%. Si entonces el presupuesto crece respecto a lo ejecutado, le estamos quitando dinero a las regiones cuando las regiones están empezando este proceso con esta nueva figura del gobierno regional. ¿Y eso en qué impacta? Impacta en caminos, impacta en programas de empleo, impacta en construcción de consultorios, impacta en construcción de agua potable rural, de alcantarillado. Es decir, sí, un recorte de esta magnitud puede tener impacto en la vida concreta de los ciudadanos. De proyectos que están ahí esperando hace mucho rato financiamiento, que se postergaron por el COVID, que ahora se posterguen por largo tiempo porque ya ni siquiera es el COVID a donde se van los recursos, sino que el presupuesto se estrechó. Entonces sí, un recorte tan dramático como este, no es fácil hacerlo. Y por tanto es difícil creer que el gobierno encontró un lugar donde no tiene impacto social. Probablemente va a tener impacto social, insisto, en salud, educación, vivienda, en APR, en alcantarillado, en pavimentación, en mejoramiento de vivienda, en reparación de viviendas sociales, etcétera. Puede tener un impacto social muy complejo y muy dramático. Diputado, le quería consultar, porque claro, hay que dejar claro que en el fondo este es el presupuesto para el año 2022 y adquiere relevancia precisamente porque este gobierno termina en marzo del próximo año y va a ser el presupuesto que va a tener que ejecutar el próximo gobierno que asuma. Se destinan 700 millones de dólares de libre disposición para el próximo gobierno que llegue. En el caso de Gabriel Boric, que es el candidato que usted apoya, llegue a la moneda, ¿sería insuficiente ese monto? Mire, nunca son suficientes. Primero, reitero lo que dije, es una buena práctica que se está siguiendo ya de manera permanente, que el gobierno que sale le deja fondos de libre disposición. A veces fueron 700, 500, 400. Yo tengo la impresión, y eso lo queremos hablar con el gobierno, que dadas las condiciones en las que asume el próximo gobierno, pandemia, aumento del desempleo, debiésemos contar con recursos extraordinarios. Valoro, insisto, la decisión, valoro que se mantenga esta sana práctica. En principio, por cierto, esta cifra es mayor, entiendo, que la anterior, pero queremos ver y lo queremos dialogar francamente con el gobierno, con mucha sinceridad, si es posible aumentar estos recursos porque el próximo año el gobierno asume en condiciones que no son las normales, no son las habituales en las que asume un gobierno, dado dos cosas. La pandemia, que persiste, hemos visto cómo han ido creciendo un poquito las cifras, así que hay el llamado
a reiterar el llamado a cuidarse, pero en segundo lugar, por el impacto económico de esa pandemia, no el impacto socioeconómico. Entonces, quizás esas mismas condiciones que hacen extraordinario el próximo año, donde además coincido con el gobierno que hay que empezar a recortar ese gasto extra de manera más gradual que el gobierno propone, quizás efectivamente el próximo gobierno va a requerir unos recursos extraordinarios. Nosotros, lo dije al comienzo, Flavia, vamos a estar muy atentos y muy encima de este proyecto porque tenemos una responsabilidad. Sabemos que Gabriel Boric es el candidato que, según todas las proyecciones, es el más probable presidente de la República y, por tanto, este presupuesto es tremendamente importante para su primer año de gobierno. Así que espero que el gobierno esté abierto a una conversación tranquila, sensata, serena, pensando en Chile, respecto de lo que va a necesitar el próximo gobierno, particularmente en su primer año. Diputado, le quería consultar también parte de lo que dice el presidente ayer en esta cadena nacional, es el esfuerzo de poder recuperar la senda de la consolidación fiscal. ¿Cree usted que es el momento para poner los esfuerzos en eso, teniendo en consideración la pandemia, el proceso de la Convención Constitucional? ¿Cree que quizás esa debiera ser la prioridad o que esa prioridad de consolidación fiscal debiera estar quizás para los meses siguientes y no para este minuto? Bueno, a ver, el objetivo de consolidación fiscal evidentemente tiene que ser un objetivo que compartamos todas y todos. La pregunta es si el ritmo que propone el gobierno es un ritmo razonable, y yo creo que no. Creo que es un ritmo excesivo. Que la factura de ese aceleramiento en los objetivos de consolidación fiscal tiene impactos sociales. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, mucho menos, dada lo golpeado que están los presupuestos de las familias chilenas. Entonces, gradualidad es un objetivo compartido, sin duda, pero el aterrizaje tiene que ser más suave. Un aterrizaje tan abrupto, tan rudo, tiene consecuencias sociales que nosotros no estamos dispuestos a apoyar. Por lo tanto, y incluso cuando estuvo la Comisión de Política Fiscal del país, habló de objetivos de consolidación y había una posibilidad de ir más rápido, más lento, incluso más lento. Bueno, este camino, que es como de un sopetón, para decirlo bien coloquialmente, me parece a mí que no es correcto socialmente hablando, y por lo tanto no es que no tengamos, que no compartamos que hay que consolidar la cifra. Cuando uno gasta mucho, en algún momento tiene que tratar de ir ordenando un poco los ingresos y los egresos. Pero así tan abruptamente golpear al gobierno tiene impacto social y nosotros no estamos disponibles para apoyar un presupuesto como de ajuste, ¿no? Lo hemos visto en otros países, hemos visto en Europa, en América Latina, esos ajustes cuando son violentos, en mi juicio el del gobierno tiene esa característica, siempre los pagan los más pobres, las personas con menos recursos, las personas más vulnerables, y nosotros decimos, este aterrizaje tiene que ser suave y tiene que tener en cuenta que la pandemia más no se ha acabado y que los efectos socioeconómicos de la pandemia siguen estando también ahí. Desempleo, falta de ingresos, deuda, pymes dañadas. Entonces, piano piano va lontano, dice esa frase italiana. Yo creo que es el criterio con el que tenemos que discutir este presupuesto 2022. Bien, diputado, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Vamos a ver entonces cómo se da esta discusión del presupuesto para el próximo año 2022.